Mi nombre es Ariana y he estado casada con Hudson por más de 17 años. Juntos hemos compartido un acogedor apartamento, cortesía de la firma de bienes raíces donde trabajo como tasadora. Nuestro hijo Van ya se graduó de la universidad y se mudó, lo que dejó a Hudson y a mí con más espacio para nosotras. Hudson, quien trabaja en un empleo de oficina estable, siempre ha sido una persona tranquila, y durante muchos años nuestra relación fue bastante estable. Sin embargo, últimamente las constantes críticas de Hudson hacia mis decisiones se volvieron más frecuentes y difíciles de soportar. A pesar de ello, mantenía la esperanza de que todo era solo una fase pasajera, especialmente con mi 52º cumpleaños a la vuelta de la esquina. Con la idea de reavivar nuestra conexión, planeamos una celebración con amigos y familiares, reservamos un hermoso restaurante y enviamos invitaciones, preparando todo para una velada perfecta. Cuando llegó el día, los invitados comenzaron a llegar y los saludé alegremente, aunque algo me inquietaba. Mis padres llegaron inusualmente tarde, lo que me causó una extraña sensación. Decidí apartarme y llamé a mi madre. ¿Dónde están?, pregunté con voz tranquila pero cargada de preocupación. Después de una pausa, mi madre me dio una noticia devastadora. Ariana, cariño, lo siento mucho, tu padre falleció esta mañana. Me quedé sin palabras. No podía creerlo, pero la tristeza en la voz de mi madre confirmaba la dolorosa realidad. Ella había planeado decírmelo al día siguiente para no arruinar mi celebración. De vuelta en la fiesta, Hudson notó mi angustia y me preguntó qué sucedía. Entre lágrimas, le conté sobre la muerte de mi padre. Su respuesta me dejó sorprendida. Eso es terrible, Ariana, pero no podemos cancelar la fiesta ahora. Todo está pagado y no sería justo para nuestros invitados. Me quedé atónita ante su insensibilidad, incapaz de comprender su falta de empatía. Decidí anunciar a todos que debía ir a estar con mi madre y le sugerí que se quedaran y disfrutaran de la celebración. Mientras me dirigía a la puerta, Hudson me llamó, sugiriendo que estaba exagerando y que podía visitar a mi madre al día siguiente. Enojada y desconsolada por su reacción, salí sin decir una palabra, corriendo hacia el aire fresco de la noche. Cuando llegué a la casa de mi infancia, encontré a mi madre en la oscuridad, aferrándose a uno de los suéteres de mi padre. Sus ojos rojos y hinchados por el llanto se encontraron con los míos, y nos abrazamos, compartiendo un dolor profundo e indescriptible. Sentada junto a ella en la habitación tenue, me di cuenta de que mi vida había cambiado irremediablemente, no solo por la muerte de mi padre, sino porque esa noche había visto la verdadera cara de mi esposo, en un momento que debía habernos unido aún más. En el día del funeral, estuve al lado de mi madre, recibiendo condolencias mientras Van, a mi lado, me brindaba su apoyo silencioso. Al mirar a mi alrededor en la reunión posterior al servicio, noté la ausencia de Hudson y su familia. Su falta de presencia me dolió como una traición. Más tarde, en casa de mi madre, Van me preguntó, desconcertado, ¿dónde está papá? ¿Y los abuelos? Solo pude sacudir la cabeza, una mezcla de ira y decepción invadiéndome. No vinieron, cariño, le respondí. Esa noche, después de que los invitados se fueran y mi madre se quedara dormida, llamé a Hudson, incapaz de ocultar mi frustración. ¿Dónde estabas?, exigí. Su excusa fue que él y sus padres se habían enfermado por algo que comieron en la fiesta de cumpleaños. Una explicación que me pareció demasiado conveniente. ¿Ustedes tres no pudieron asistir al funeral de mi padre? ¿Realmente te das cuenta de lo que eso significa?, le respondí, sintiendo que su disculpa no tenía peso. Colgué, demasiado enojada para continuar la conversación. En las semanas siguientes, la salud de mi madre empeoró, y ella cayó en una depresión profunda. Yo malabareaba entre el trabajo y cuidarla mientras Hudson se volvía cada vez más distante y molesto. Una noche, cuando le pregunté sobre la situación, sugirió, con frialdad, que consideráramos internarla en un asilo de ancianos. Me horrorizó. No le queda mucho tiempo. Quiero estar con ella, insistí. La discusión se intensificó hasta que propuse mudarnos a su casa más grande y cómoda para cuidar de ella. Hudson, disgustado por la idea, se negó a ver a mi madre como algo más que una carga. La discusión duró días, hasta que finalmente cedió, aunque a regañadientes, cuando mencioné los beneficios financieros de mudarnos allí. El día de la mudanza fue una mezcla de emociones. La casa de mi madre era espaciosa y bellamente renovada, un marcado contraste con nuestro anterior apartamento. Hudson parecía impresionado por la propiedad, pero se jactaba ante sus colegas de nuestro nuevo arreglo de vida, omitiendo la verdadera razón detrás de la mudanza. A medida que el tiempo pasaba, su insatisfacción se hacía más evidente. Una noche, mientras yo cocinaba, estalló en la cocina, quejándose del olor a enfermedad que impregnaba la casa. Sus palabras duras fueron la gota que colmó el vaso. Con furia, arrojé el cuchillo que estaba sosteniendo. Mi paciencia finalmente se agotó.
El olor a enfermedad llenaba la habitación como un recordatorio constante de la condición de mi madre. La indiferencia de Hudson crecía cada día. Evitaba su habitación y se quejaba cada vez que pasaba cerca. Fue desgarrador ver a mi madre sufrir, no solo por su enfermedad, sino también por el desprecio tan evidente de Hudson. Una tarde tranquila, mientras Hudson y yo estábamos sentados en silencio en la mesa del comedor, mi madre reunió todas sus fuerzas para hablar. Su voz era frágil pero firme cuando dijo: Ariana, Hudson, quiero agradecerles a ambos por cuidarme, sé que no ha sido fácil. Hudson apenas levantó la vista, con los ojos fijos en su plato, sin mostrar ningún interés. Mi madre continuó, tratando de captar su atención. Quiero mostrarles mi agradecimiento, Hudson, dijo ella, lo que hizo que él finalmente levantara la mirada, aunque solo con una pizca de interés. Me gustaría darte el terreno en el que está construida esta casa. Y Ariana, la casa en sí será tuya. Me quedé atónita. Mamá, no tienes que hacer esto, protesté, pero Hudson, visiblemente emocionado, no pudo ocultar su interés. Mi madre insistió en seguir adelante con sus planes, añadiendo que cualquier dinero restante iría para mí. Hudson, incapaz de contener su entusiasmo, saltó de su silla y fue a buscar una botella de vino para celebrar. Vaya, esto es una buena noticia, exclamó mientras servía un vaso de vino. Tal vez la vieja lo pateará más temprano que tarde. Sus crueles palabras me horrorizaban. ¿Cómo te atreves? Sí sé. Me levanté tan rápido que mi silla se estrelló contra el suelo detrás de mí. Monstruo sin corazón, grité. Hudson se burló, replicando despectivamente, insinuando que mi madre ya estaba prácticamente muerta y que al menos nos beneficiaríamos. A partir de ahí, el argumento se intensificó rápidamente. Hudson me insultó sin piedad, y yo respondí con la misma furia, liberando años de frustración y decepción reprimidas. Finalmente, él salió furioso, anunciando que se quedaría con sus padres. Los días se convirtieron en semanas, y Hudson se quedó fuera mientras surgió un viaje de trabajo urgente que no pude rechazar, ya que era crucial para mi empleo. Era el único cuidador de mi madre, y la idea de dejarla sola me resultaba abrumadora. Hablé con ella sobre mi dilema, y con su característica generosidad, sugirió que la internara temporalmente en cuidados paliativos. Es solo mientras estás fuera, me aseguró, estos lugares son cómodos y te cuidarán bien. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando acepté, con el corazón roto, pero sabiendo que era lo mejor. Organizamos sus cuidados y me preparé para el viaje, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No le informé a Hudson sobre el hospicio ni sobre mis planes de viaje. Él aún estaba con sus padres, supuestamente para darme una lección. La ironía de su ausencia en este momento de genuina necesidad no me pasó desapercibida. La noche antes de irme, le envié un breve mensaje a Hudson. Voy en un viaje de negocios, por favor, cuida la casa. Esperaba que pudiera reflexionar sobre sus acciones, pero más que nada, necesitaba que al menos mantuviera los aspectos prácticos de nuestra vida compartida en mi ausencia. No esperaba respuesta, y nadie vino. 5 días después de mi viaje, mi teléfono sonó inesperadamente. Era Hudson, y su tono rebosaba de un deleite retorcido. Hola, Ariana, adivina lo que he hecho. He demolido tu preciosa casa. Viendo cómo caían las paredes y el techo, el colapso fue espectacular. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué harías algo así?, logré decir. Con inquietante alegría, respondió, porque ahora tendrás que confiar en mí para construir una nueva, en mi terreno. Eso es correcto, mi tierra. Tu madre me la dio, recuerda que dependerás de mí, Ariana, como debes ser una buena esposa. La gravedad de sus palabras me impactó, y una risa histérica brotó de mí, resonando en la habitación vacía del hotel. Hudson, claramente desconcertado por mi reacción, preguntó, ¿por qué te ríes? Esto no es gracioso, Ariana. Una vez que recuperé la compostura, mi voz salió calmada, pero con un toque de ironía. Hudson, tonto, mamá cambió de opinión en el último minuto. No confiaba en ti, especialmente después de ver cómo la tratabas. Así que cambió de decisión. La casa es tuya, o más bien era tuya, pero la tierra es mía. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo Hudson procesaba mis palabras, su voz incrédula y confundida. Estás mintiendo, dijo con incredulidad. No lo estoy, respondí, sintiendo una ola de alivio que me invadía a mí y a él. Quiero el divorcio. Colgué el teléfono, con las manos temblando ante la realidad de su traición. El peso de mi decisión se apoderó de mí, y la necesidad de un divorcio se sintió más clara que nunca.
Fue entonces cuando me golpeó la espantosa claridad de que Hudson no sabía nada sobre la mudanza de mi madre al hospicio. Estaba dispuesto a destruir la casa, incluso con ella potencialmente adentro. Al regresar a casa, no perdí tiempo. Inmediatamente solicité el divorcio. Hudson luchó amargamente, argumentando que todo estaba basado en el acuerdo verbal inicial de mi madre, pero yo estaba lista, tenía la documentación que mostraba los cambios de última hora. La batalla legal fue feroz, pero la justicia prevaleció, y finalmente, conservé la tierra, dejando a Hudson con nada más que las ruinas de su propia destructividad. Mi fiel apoyo durante todo este proceso fue Van. Cuando se enteró de lo que había hecho su padre, su reacción fue de total conmoción y repulsión. Hizo lo que yo no podía hacer. Terminó cortando los lazos con su padre después de que el divorcio se finalizó y yo obtuve la propiedad total de la tierra. Elegí venderla, y con las ganancias, pude comprar un apartamento modesto. Mientras tanto, la salud de mi madre seguía deteriorándose. La visitaba todos los días en el hospicio, aprovechando cada momento que podía con ella. Finalmente, falleció en paz, con la serenidad de tenerme a su lado. El funeral fue pequeño y privado, y una vez más, Hudson y su familia estuvieron ausentes, lo cual, esta vez, se sintió como un alivio. Después de su muerte, mientras ordenaba sus pertenencias, empecé a sentir que me faltaba algo. No fue hasta una noche, mientras navegaba por eBay, que descubrí varios artículos familiares listados, el antiguo jarrón de mi madre, su preciado sillón, incluso las perlas que papá le había dado en su 27 aniversario. La ira recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que Hudson estaba detrás de todo esto. A la mañana siguiente, decidida y furiosa, conduje hasta la casa de los padres de Hudson. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba lista para enfrentarlo y reclamar lo que me pertenecía legítimamente. Cuando llegué y llamé a la puerta, fue mi suegro quien la abrió. Parecía sorprendentemente frágil y pálido, lo cual me tomó por sorpresa. ¿Estás bien?, pregunté impulsivamente, preocupada por su deteriorada apariencia. Él torció su rostro con ira y respondió bruscamente: «Estoy perfectamente sano, a diferencia de tus padres». Sus duras palabras me dolieron profundamente, pero respondí más por reflejo que como una disculpa genuina. «Lo siento», dije, pero rápidamente mi verdadero propósito salió a la luz. «He visto a mi madre, artículos a la venta en línea, los quiero de vuelta». La madre de Hudson se unió a nosotros en la puerta, con una expresión de falsa preocupación. «Oh, querida Ariana, esas cosas ahora nos pertenecen. Después de todo, la casa era de Hudson cuando tu madre falleció». Mi frustración aumentó. «Así no funciona», respondí, furiosa. «Sé que esas son las reliquias de mi familia y las quiero de vuelta, ahora». Se negaron, y la discusión se volvió amarga y ruidosa. Finalmente, cerraron la puerta en mi cara, pero no me iba a rendir. Decidida, me dirigí directamente a la estación de policía y presenté un informe, con la esperanza de que se tomara acción legal. Los padres de Hudson regresaron a regañadientes y devolvieron las pertenencias de mi madre, las joyas, los muebles, todo. Habían pasado ya 7 meses desde que se asentó el polvo de mi divorcio, y la terrible experiencia con la familia de Hudson, pero lentamente empecé a encontrar un nuevo ritmo en mi vida y a sanar las heridas de la traición. Entonces, inesperadamente, recibí una noticia que destrozó nuestra frágil paz. Mi suegro había fallecido de cáncer, en etapas avanzadas e intratables, justo cuando fue diagnosticado. A pesar de nuestras tensas relaciones, sentí una punzada de simpatía. Nadie merece sufrir de esa manera. Sin embargo, mi empatía se puso a prueba cuando recibí una citación a la notaría para la lectura de su testamento. Hudson, su madre y yo fuimos convocados a la lectura del testamento. La atmósfera estaba cargada de tensión. Hudson evitaba mirarme, tratándome como si fuera una desconocida, mientras su madre no podía disimular su desdén. «¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí, ingrata cazafortunas?», siseó, al sentarse. Mantuve la calma y, cuando ella ofreció su mano en un gesto de apoyo silencioso, el notario comenzó a leer el testamento. Las palabras que siguieron tomaron a todos por sorpresa. Mi suegro había dejado su casa, pero la tierra y el dinero pertenecían a Hudson y a su madre. Hudson y su madre estallaron de ira. «Esto es indignante», gritó Hudson. «Todo debería habernos llegado a nosotros. Somos su verdadera familia». El notario, con su tono calmado, se ajustó las gafas y declaró: «El testamento es legalmente vinculante. El señor Matthew estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. No podrán impugnarlas en el tribunal». Cuando salimos de la oficina,
Noté que Van estaba en sus pensamientos, inusualmente callado. Le di espacio, sabiendo que hablaría cuando estuviera listo. 3 semanas después, estaba disfrutando de un momento de paz en mi apartamento cuando sonó el teléfono. Era mi suegra, con voz nerviosa. Ariana, tienes que venir rápido. Tu hijo se ha vuelto loco. Ha contratado a un equipo de construcción para derribar la casa. Corrí hacia la escena y encontré un caos absoluto. Maquinaria pesada rodeaba la casa y el sonido de la destrucción estaba por todas partes. Hudson y su madre estaban frenéticos, suplicando a los trabajadores que se detuvieran. Cuando me acercó Van, su expresión era decidida, pero tranquila. Sé que esto puede parecer extremo, comenzó, pero es una retribución por lo que hicieron con la casa de la abuela, por lo que te hicieron a ti, a nosotros. Asentí, comprendiendo el dolor y la rabia que alimentaban su decisión. Lo sé, cariño. No estoy aquí para detenerlo, respondí, haciendo un gesto al capataz. El estrépito de la destrucción llenó el aire, ahogando los gritos de Hudson y su madre mientras las paredes caían y los vidrios se rompían. Mis emociones eran una tormenta. Una parte de mí lamentaba la pérdida de lo que alguna vez fue un hogar lleno de recuerdos de amor y risas. Pero otra parte sentía una liberación catártica, como si finalmente se hiciera justicia. Semanas después, mientras disfrutaba de una tarde tranquila, un golpe interrumpió mi soledad. Al abrir la puerta, encontré a Hudson y su madre, su apariencia harapienta y agotada. Ariana, comenzó Hudson, su voz mezclada con desesperación y una amarga veladura, necesitamos hablar. No tenemos a dónde ir. Esperábamos poder quedarnos contigo por un tiempo. Me quedé sin palabras. ¿Quedarse conmigo después de todo lo que me habían hecho? Siempre había sido tan amable y responsable, pero su madre intervino con una mirada suplicante. La audacia de su solicitud me dejó atónita. Estas eran las personas que habían infligido tanto dolor, que habían faltado el respeto a mi madre en sus últimos días, y ahora buscaban mi caridad. No, respondí con firmeza. Absolutamente no. Sus rostros cayeron, pero mi voz no vaciló. Los años de frustración y dolor reprimidos salieron de golpe. ¿Olvidaste cómo trataste a mi madre? ¿Cómo la etiquetaste como una carga? ¿Cómo estuviste listo para destruir su casa mientras ella aún podría haber estado dentro solo para fastidiarme? Parecían avergonzados, pero debajo de esa vergüenza se percibía la ira latente. Hemos cometido errores, admitió Hudson, a regañadientes. ¿A dónde se supone que debemos ir? Tomé una respiración profunda. Eso ya no es mi problema. Tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con las consecuencias, como yo tuve que hacerlo. Se fueron murmurando, y, tras cerrar la puerta, bloqueé inmediatamente sus números. No quería más molestias de su parte, ni a través de amigos en común. Más tarde supe que Hudson había vendido el terreno donde antes estuvo la casa demolida. Con el dinero, compró un pequeño apartamento en una zona deteriorada de la ciudad. Le mencioné esto a Van durante una cena. Ahí es donde pertenecen, dijo, su tono amargo. Un apartamento en ruinas, rodeado de decadencia. Es apropiado, ¿no? Asentí, con una mezcla de emociones complejas. Sentí una punzada de lástima por ellos, ahora reducidos a tal estado, pero la mayor parte de mí recordaba todo el daño que habían causado. Las crueles palabras y acciones de los últimos meses habían sido transformadoras para mí. Mi carrera en bienes raíces estaba prosperando, y había recibido un generoso bono trimestral. Ser reconocida por mi arduo trabajo fue gratificante, especialmente después de todo lo que había pasado. Al pasar mi mano sobre el escritorio restaurado de mi madre, sentí una conexión con ella. La veta de la madera me evocaba recuerdos de ella, sentada allí, escribiendo cartas y administrando sus finanzas. Era como si ella todavía estuviera conmigo, guiándome mientras reconstruía mi vida. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Al contestar, la voz de Van llegó llena de emoción. Mamá, tengo noticias, anunció con entusiasmo. ¿Qué es, cariño? Pregunté, aunque ya tenía una corazonada sobre lo que diría. Le propuse matrimonio a Melody y ella dijo que sí. Mi corazón se desbordó de alegría. Melody era una joven maravillosa, amable e inteligente, y realmente sacaba lo mejor de Van. Oh, cariño, esas son noticias maravillosas. Estoy tan feliz por ti. Hablamos sobre sus planes para el futuro, y luego el tono de Van cambió a algo más serio. Mamá, hay algo más que quiero hablar contigo sobre la boda. He decidido que no quiero invitar a papá ni a la abuela después de todo.
No quiero que estén en el día más feliz de mi vida. Respiré profundamente, comprendiendo su decisión. Es completamente tu decisión, respondí. El día de tu boda debería ser una celebración de amor y alegría, rodeado de personas que realmente se preocupan por ti, y por Melody. Si eso es lo que sientes que es lo mejor, te apoyo completamente. Después de colgar, mi mente no pudo evitar pensar en Hudson y su madre. No busqué activamente información sobre ellos, pero fragmentos de sus vidas me llegaban ocasionalmente. La última vez supe que Hudson estaba trabajando en 2 empleos para poder cumplir con los requisitos del NS, y aún vivía en ese apartamento deteriorado con su madre. Habían tratado de controlarme, de quebrarme, pero en lugar de eso, se encontraron luchando en el desastre que habían creado. Yo, en cambio, había emergido de esta terrible experiencia más fuerte y más resistente. Tomé una foto enmarcada de mis padres de la mesa auxiliar restaurada, mirándola en silencio. Susurré, ojalá pudieras ver esto. Mamá y papá, creo que estarías orgullosos. Sus recuerdos y los valores que me inculcaron seguían guiándome, reforzando mi determinación de vivir una vida llena de integridad y amor. Un marcado contraste con la amargura y el arrepentimiento que parecían sentir Hudson y su madre. Los valores de mis padres seguían siendo un faro en mi camino, y sentí su aprobación silenciosa en mi corazón mientras avanzaba hacia este nuevo capítulo de mi vida.